Bienvenidos a Avance Noticias, les saluda Gisela Jiménez, pues deseándoles un bendecido inicio de semana y agradecemos como siempre su fiel sintonía y también pues dejarnos entrar hasta la comodidad de sus hogares. Continuamos pues en nuestras diferentes emisiones, tanto meridiano como estelar, brindándole toda la información del ámbito internacional como nacional. Los invitamos también a que nos siga en nuestras diferentes plataformas digitales. Nos puede encontrar como Avance HD. Comenzamos nuestra agenda informativa del día de hoy. Diferentes instituciones públicas y privadas a favor de retorno a clases presenciales en el país. Las autoridades de la Secretaría de Educación ordenaron a los maestros y alumnos a retornar a clases presenciales a partir de este lunes 18 de abril. Organizaciones no gubernamentales y la empresa privada destacan también que con este regreso a clases presenciales terminará la exclusión de más de 1 millón de estudiantes sin acceso a Internet. Las autoridades de la Secretaría de Educación determinaron que los estudiantes vuelvan a las aulas tras el feriado de Semana Santa en medio pues de una inconformidad también por parte de los docentes porque indican que temen de los contagios de COVID-19. El secretario pues de Educación, Daniel Esponda, mencionó que no hay excusas para no volver a clases presenciales, pues la mayoría de los docentes y alumnos están vacunados contra el virus. De acuerdo pues a Educación, 1.7 millones de estudiantes están inscritos en el sistema público y la meta que está prevista es de 2 millones de educandos para este año lectivo 2022. Escuchemos parte de la conferencia de prensa que nos brindaba el ministro de Educación, Daniel Esponda, sobre este tema. El equipo de la Secretaría de Educación, para los representantes de los cooperantes, como Naciones Unidas, UNICEF, es un día de alegría y de muchísima felicidad. Hace más de 2 años, exactamente el 14 de marzo del año 2020, se cerraron todas las escuelas en Honduras. Y hemos venido en un proceso bastante complicado en el año 2020 y en el año 2021, que fue cuando se comenzó a hacer el proceso de reapertura. En primera instancia, queremos aclarar que la decisión de retornar a los 23,000 y pico de centros educativos que tiene el país no es una decisión ni antojadiza, ni caprichosa, ni improvisada. Este equipo que está sentado aquí a la mesa, más la dirigencia magisterial y la sociedad académica de Honduras, como las universidades públicas y privadas, trabajamos en la estrategia de regreso seguro a los centros educativos. Esa estrategia nos permitió abrir de manera paulatina un poco más de 4,000 centros educativos a nivel nacional. Hoy que la estrategia tiene más de 3 meses, debemos de decir con muchísima satisfacción que no tenemos reportes en los centros educativos de contagios o de fallecimientos por contagios de COVID-19. La estrategia que construimos es una estrategia muy bien diseñada que tiene el aval de la Secretaría de Salud y muchísimos profesionales de la salud. En ese contexto, la estrategia de regreso a clases establece precisamente los mecanismos. Tal vez los compañeros camarógrafos por el tema del audio. Estos mecanismos, esta estrategia establece los mecanismos para poderlos adecuar a las realidades objetivas de cada uno de los centros educativos. Cuando planteamos esto, es que la estrategia manda a que las autoridades del centro educativo convoquen nuevamente a los estudiantes, a las padres de familia y a las fuerzas vivas de la comunidad. ¿Para qué? Para adecuar esos contenidos. Y esa estrategia. No es lo mismo llamar a clases al Instituto Central Vicente Cáceres, que tiene más de 3,000 estudiantes, a llamar a la escuela Luis Landa allá arriba, en la montaña de Lisopo, aquí en Francisco Morazán, que apenas tiene 16 estudiantes. Precisamente la estrategia de regreso seguro al sistema educativo establece que debemos de adecuar la estrategia a las condiciones de cada uno de los centros educativos. ¿Por qué tomamos la decisión de aperturar entonces hoy nuevamente todos los centros educativos a nivel nacional? Que esa es la instrucción que hemos dado. ¿Por qué? Porque la estrategia ha sido un éxito. Esa es una realidad objetiva.
El otro elemento es que nuestro gobierno recibió 0 niños vacunados entre 5 y 11 años. Y hoy con muchísima satisfacción les podemos decir que estamos llegando casi a los 700,000 niños vacunados de ese segmento. Los estudiantes entre 12 y 18 años prácticamente todos están vacunados. Los que no se han vacunado aún es que los padres no han querido que se vacunen. Y los profesores en su mayoría también ya están vacunados. Los docentes que no se han vacunado también es porque no han querido. Vacunar en los centros comerciales y la vacunación fue masiva. ¿Qué nos dio como resultado de ello? Pues lo que palpamos. Las discotecas están abiertas, los estadios están abiertos, los bares están abiertos, las playas estuvieron abiertas, ¿sí? Los moles están abiertos y precisamente cuando comenzamos a vacunar en los moles nos aumentó el porcentaje de vacunación. Hoy tenemos un compromiso, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y los cooperantes que nos acompañan esta mañana acá. Vamos a abrir las escuelas porque necesitamos consolidar la matrícula, porque en conjunto Secretaría de Salud y Secretaría de Educación vamos a llegar a vacunar a los centros educativos. Pese a que las autoridades de educación instaron a los padres de familia que durante esta Semana Santa prepararan a sus hijos para el retorno a clases este día, pues algunos centros educativos tanto de Tegucigalpa como de San Pedro Sula se observó pues la ausencia tanto de estudiantes como de maestros. Respecto a esta situación, el ex viceministro de Educación Armando Uceda consideró que es preocupante y pidió pues a los padres de familia que vuelvan a confiar en la educación, ayudando así a sus hijos. De lo contrario, pagarán un precio muy alto por el tiempo perdido. Escuchemos. Esa es la preocupación, pero la buena noticia es que el sistema se abre nuevamente, que se recupera la escuela como espacio público fundamental. Es un día que hay que celebrarlo, hay que volver. Tenemos 2 años de haber perdido el aula. El aula es el espacio natural donde los niños han crecido en comunión, usted y yo, mis hijos, mis nietos. Entonces, todo el poder a las aulas debe ser nuestro lema. Volvamos a las aulas. Es cierto que en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, pueda que muchas escuelas hayan tenido poca afluencia, pero también es cierto que en el área rural, y recibí fotografías recientemente, sí hay muchos maestros con sus alumnos trabajando. Entonces, no debemos de olvidar que hay que cumplir medidas de bioseguridad, pero lo importante es darnos cuenta que siendo el único país de América Latina que ha tenido sus escuelas cerradas parcialmente, llegó el momento de abrirlas y se hizo. Entonces, nuestro deber es no antagonizar, sino unirnos en alianza para ayudar a los niños, para ayudar a los jóvenes, porque ellos necesitan educarse en comunión y van a pagar un precio altísimo por haber perdido estos 2 años. Tenemos que recuperar el tiempo. El Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masiva, CONAPREN, detalló que alrededor de 1 millón de hondureños y extranjeros se movilizaron durante esta Semana Santa 2022. Este año se movilizaron más del doble en comparación al año pasado, que fueron alrededor de 600,000 hondureños que hicieron turismo interno. Según información de las autoridades, durante el feriado largo de Semana Santa, 16 personas perdieron la vida, de las cuales 13 fueron por ahogamiento y 3 en accidentes de tránsito. Las autoridades de la Policía de Tránsito informaron que el periodo de Semana Santa, por diferentes faltas, decomisaron más de 3.390 licencias a conductores de vehículos. Al cierre de este operativo seguro, las 23 instituciones que conforman CONAPREN destacaron el éxito obtenido durante esta Semana Santa 2022. Hoy clausuramos Semana Santa, pero aún muchos hondureños están en carretera, regresando unos de sus vacaciones, otros de sus trabajos. Por eso pedimos que sean prudentes, responsables.
manteniendo los límites de velocidad, venir tranquilos, son caravanas las que vienen en las carreteras, no hay que venir rebasando, hay que obedecer a la autoridad policial que conduce las caravanas para un retorno seguro. Para clausurar este operativo de Semana Santa podemos decir que como instituciones nos comprometimos a trabajar como un solo organismo y lo logramos. Pusimos en práctica las instrucciones de la Presidenta de la República, de nuestra Presidenta Xiomara Castro. Todos somos un solo cuerpo, sin distingos de colores, de banderas, de partidos, de religiones, edades. Todos formamos la patria grande, Honduras. Honduras es nuestra. Por eso consideramos que cumplimos lo encomendado. Como Secretaría de Turismo nos sentimos complacidos de los resultados de esta Semana Santa. Vimos familias, grupos de amigos y extranjeros compartiendo y disfrutando al aire libre en las playas y celebraciones religiosas. Eso nos da buenas expectativas de una recuperación económica para el turismo en Honduras. Hemos visto la diferencia de la incidencia en accidentes viales, inclusive en las muertes se han aminorado, ¿verdad?, comparado con el año pasado. Así que estamos muy agradecidos, muy contentos por el trabajo realizado por todos y cada uno de ustedes en los diferentes ejes carreteros. El vocero de las Fuerzas Armadas, el teniente José Cuello, calificó como exitosa los diferentes operativos preventivos realizados por parte de esta institución armada durante el periodo de Semana Santa y junto a otras instituciones del Estado. Escuchemos. Considerable de pérdidas de vidas humanas en sumersión, muerte por sumersión, accidentes automovilísticos. Esta es la prioridad, esto ha sido prácticamente el objetivo de esta misión. Además, en las operaciones de prevención realizamos 125 asistencias médicas, 20 atenciones en carretera, 27 incendios forestales que fueron controlados y una evacuación médica. En las operaciones de prevención de seguridad realizamos 62 saturaciones, 703 patrullajes a pie, 439 retenes fijos, 410 patrullajes móviles y un patrullaje aéreo de monitoreo de los ejes carreteros en la movilización de masa en los 4 puntos cardinales del territorio nacional. Además se registraron 7.669 vehículos, se requirieron 43 personas por diferentes faltas y delitos, el decomiso de 30 armas de fuego y 40 armas blancas, en su mayoría dentro de las unidades del transporte. Este año bajó considerablemente la reducción de robos a viviendas, que solo se reportaron 4 en grandes ciudades. Hablamos de casi 20.000 efectivos entre el Ejército, la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval y la Policía Militar de Orden Público en labores de prevención y seguridad. Los medios de comunicación jugaron un papel fundamental también en concientizar a la ciudadanía todas las recomendaciones de seguridad, de prevención, seguridad personal también, seguridad antes de salir de sus viviendas. Y se ha podido observar en las estadísticas, la ciudadanía todavía continúa retornando a sus hogares y con órdenes superiores vamos a tener los puestos de control hasta el día martes para ya levantar los diferentes retenes y puestos de control en los ejes carreteros. Solo se reportaron 27, de los cuales al día de hoy continuamos controlando en diferentes sectores, en el sector de Amarateca, Mateo, en el sector del Zamorano, Cantagallo también, correcto, hemos estado apoyando y ha sido prácticamente un esfuerzo por cada miembro de las Fuerzas Armadas, más de 700 efectivos, más de 30 vehículos en operaciones terrestres, una operación aérea, también con el Bell 412 y la utilización de drones para estar monitoreando los puntos más dañados y descargar el agua a través del helicóptero y el sistema bomba y buque en esos sectores donde hay más daños a la biodiversidad. Entre otros temas, esta semana se podría dar la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández hacia los Estados Unidos, según pues lo ha anunciado el secretario de Seguridad. Ante esto, el profesional de Derecho Elvin Carrillo nos brinda detalles sobre el caso de la extradición del exmandatario hacia los Estados Unidos para que comparezca ante la Corte de Nueva York por los cargos que se le imputan. Pues ya esto es una cuenta regresiva ya que para que el exmandatario hondureño sea
extraditado hacia los Estados Unidos de América para que comparezca ante la Corte de Nueva York por los cargos que se le acusan en su contra. El protocolo a seguir pues conlleva una evaluación médica del extraditado para ver su condición de salud. Además, también el auto acordado ya nos establece que si al momento de la captura o detención del extraditado se encontraba en posesión de algún medio de prueba relevante e importante para el juicio, pues también estas pruebas deberán de ser entregadas a las autoridades estadounidenses para ser utilizadas en contra del extraditado. De ahí, pues, el equipo de defensa deberá buscar en su tiempo y momento los acercamientos, negociaciones con la Fiscalía para colaborar con la misma, para que obtenga una sentencia más benevolente a su favor el exmandatario. De lo contrario, de someterse a un juicio, le corresponderá a un jurado determinar la supuesta responsabilidad o no del exmandatario y al juez imponer una sentencia que le podría ser una drástica y ejemplar sentencia de 2 a 3 cadenas perpetuas. Le corresponde, vemos de que la justicia estadounidense, cuando tú colaboras, pues perfectamente son más benevolentes, pero si tú te sometes a un juicio, pues son drásticos. Entonces vemos los escenarios, los posibles escenarios en un tribunal estadounidense. De ahí pues le corresponderá, según la estrategia que le propongan sus defensores, determinar la misma. De lo contrario, pues deberán de someterse a un juicio que conllevará un desgaste y además podría recaer una sentencia que sería ejemplar y en su contra. De lo contrario, pues se vería más bien perjudicado con esta sentencia que recaiga en contra del mismo. Los pobladores de Cofradía Cortés protestaron este día con tomas de calles y quema de llantas por el rechazo al aumento del costo del transporte. Los indignados reclamaron que ha habido pues aumento de proporcionados a la tarifa más de lo aprobado, sumando al mal servicio y pésimo estado de las unidades. Escuchemos las declaraciones por parte de uno de los manifestantes. Líder Jimmy, por el aumento desmedido sin estar autorizados por el gobierno. Estamos en una zona que los transportistas están aprovechando de nosotros. Venga para acá, venga aquí. Entonces se están aprovechando de nosotros. Aquí el sufrido es el verdadero pueblo, el que va a vender naranjas a San Pedro, el que va a vender mangos, el obrero que va a ganar un salario mínimo y muchas veces el que no gana ni el salario mínimo. Y los transportistas, diciéndoles que van a ser subsidiados, le subieron 5 lempiras. ¿Qué es lo que verdaderamente se protesta por parte del sector cofradía? El sector de cofradía, el transporte es pésimo. Pésimo servicio, pésimos buses, unos sin números y sin nada, brujos. Entonces todo eso viene a afectar a dar un pésimo servicio, donde no respetan ni las mujeres embarazadas, ni tercera edad, no respetan nada, niños los hacen tirados por las puertas. Y eso no puede seguir así. Un llamado para el gobierno, que inspeccione estas unidades, que se suba a las unidades y hable con los pasajeros y empiece a escuchar al pueblo, y ya no aguantamos estos buceros ya. Otra de las cosas por las cuales se protesta es porque, según los pobladores, el aumento es para la categoría de interurbano y los buses de cofradía son urbanos. Así es, lo que es la ruta, hasta Naco, hasta el puente, todo eso es urbano y van a ser subsidiados. Pero como que a ellos no les gusta, como que no están conformes con el subsidio, no, que buscan dañar más al pueblo. Si al final todos estamos en la misma cruz. Desde ellos, el pueblo, todos estamos en la misma cruz, todos estamos sufriendo los golpes de la inflación. El comisionado presidente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, Rafael Barahona, hace un llamado a los concesionarios del transporte interurbano a no cometer abusos, como incrementar a la tarifa ya acordados. Hacemos un llamado a los concesionarios del transporte interurbano a no incrementar más allá de los valores acordados, que corresponden a 7 centavos por kilómetro recorrido. Es decir, un viajero, un usuario del transporte que va a recorrer 100 kilómetros no debe de recibir un incremento mayor a 7 lempiras, ¿verdad? Eso debe estar completamente claro. Le pedimos a los transportistas de la modalidad interurbano que colaboren con el instituto a fin de cumplir cabalmente con el acuerdo establecido el martes 12 de abril.
Los inspectores del Instituto Hondureño van a trabajar permanentemente en diferentes operativos a fin de garantizar que no hayan excesos en los valores que se estén cobrando a los diferentes usuarios. Igualmente, aprovechamos para convocar mañana a las 2 de la tarde a la dirigencia de la modalidad de transporte interurbano para poder regular bien este acuerdo y que lo apliquen de manera correcta. Por su parte, el representante de los consumidores, Adalid Irías, nos brinda también su opinión en cuanto a este tema de la situación del transporte urbano e interurbano. Bueno, la situación en el tema del transporte urbano e interurbano es una situación que el gobierno debe de sopesarla porque lamentablemente hay un malestar en la población con esos incrementos que se han decretado, ¿no? Esta Semana Santa lamentablemente muchas empresas abusaron cobrándole ilegalmente porque tiene que ser publicado oficialmente este decreto, ¿no? Yo considero como defensor de los usuarios que la presidenta debe de pensarlo muy bien en cuanto a estas tarifas porque lamentablemente viene a impactar grandemente en el poder de compra de los usuarios. Imagínense, hay gente que va líquido con lo que va a pagar en su pasaje y que le vengan que de aquí a Catacamas, que de aquí a San Lorenzo, que de aquí a Choluteca le van a incrementar 25, 30 lempiras, es una situación que debe de reflexionarla, ¿no? Yo creo que la presidenta tiene que asesorarse un poco más porque la realidad que está viviendo el pueblo, incrementos en tarifas de energía eléctrica, que si bien es cierto le dio un alivio a centenares de compatriotas, pero hay incrementos en canasta básica en este momento. En este momento ya el quintal de maíz subió 20 lempiras más. Vienen incrementos en bienes y servicios y aún ahora viene incrementos en las tarifas del transporte urbano e interurbano. Es una situación que la señora presidenta tiene que evaluarle por impopular y porque hay un severo malestar en la población. En el estado del tiempo para el día de hoy, lluvias y lloviznas seguirán registrándose en varios sectores del país. Más detalles con el pronosticador de turno, Jairo García de Senaos Copeco. A mantener la convergencia de humedad y viento proveniente del Mar Caribe y el Océano Pacífico, va a estar generando precipitaciones débiles a moderadas y ocasionalmente fuertes, especialmente en la región sur del país, también en algunas áreas de la región suroriental y occidental y también áreas de la región central del país. En cuanto a la altura del oleaje, tendríamos alturas en rangos normales en el litoral caribe de 1 a 3 pies y en el Golfo de Fonseca altura de 2 a 4 pies. A continuación los dejo con el pronóstico de temperaturas a nivel nacional. El alcalde capitalino Jorge Aldana nos informa sobre los avances en las obras para la rehabilitación del Boulevard Fuerzas Armadas y sobre la ampliación de este proyecto. Escuchemos. Hoy es domingo de resurrección. Los capitalinos están volviendo a la ciudad, los que tuvieron la oportunidad de salir a vacacionar. Es propicio hacer el llamado a que vengan conduciendo con tranquilidad, con responsabilidad, para que puedan regresar a sus hogares de manera sana y correcta. Nosotros hemos trasladado al Boulevard Fuerzas Armadas a hacer la supervisión de los trabajos de la carpeta y también la ampliación de los terceros carriles en distintas zonas de este boulevard. Son 22 kilómetros de trabajo, 11 de ida y 11 de venida, que nos van a permitir en los próximos meses tener un Boulevard Fuerzas Armadas de primer nivel. Además, hemos visto la necesidad de ampliar un presupuesto a esta obra para poder mejorar los accesos, para poder hacer mejoramiento en las medianas,
también puentes peatonales como el puente peatonal que se necesita en la zona de la Teletón. El Boulevard Fuerzas Armadas en los próximos 6-7 meses será un boulevard de primer nivel para que sigamos construyendo todos la ciudad de buen tránsito. La bandera catracha ondea en el campamento base del Everest gracias al compatriota Ronald Quintero, quien será el primer hondureño en escalar la montaña considerada la más alta del mundo. A continuación le presentamos el resumen policial por parte de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte durante este fin de semana, que se ejecutaron órdenes de captura y personas detenidas por diferentes faltas y delitos en el departamento del Paraíso. Así es, la Policía Nacional, a través de la Unidad Departamental de Prevención número 7, en el marco de la campaña institucional Tu Seguridad es Nuestra Prioridad, en esta Semana Mayor, ¿verdad? Y como parte de las operaciones combinadas de las diferentes unidades tácticas de la Policía Nacional diseminadas en este sector del país, pues ha logrado contabilizar en este feriado de la Semana Mayor, pues una cantidad determinada de 37 personas, ¿verdad?, detenidas y capturadas por diferentes delitos, entre los que podemos destacar pues porte ilegal de arma de fuego, robo con fuerza agravada, maltrato familiar, violencia doméstica, entre otros, así como tráfico de droga, ¿verdad? Asimismo, pues por parte de las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, pues se reporta el decomiso de 131 licencias de conducir, ¿verdad?, por diferentes faltas a la ley de vialidad vigente, como ser en algunos casos manejo en estado de ebriedad, así exceso de velocidad, no utilizar cinturón de seguridad o el casco respectivo en las motocicletas, ¿verdad? También se logró el decomiso de 7 vehículos, ¿verdad?, de diferentes tipos por infracciones varias, así como 4 motocicletas también pues por infracciones varias a la ley de vialidad y transporte. Se logró como parte de las operaciones combinadas, ¿verdad?, 5 armas de fuego detenidas sin su respectiva documentación que respalde el porte de la misma, ¿verdad? Es sumamente importante destacar que estas operaciones se ejecutaron con la finalidad pues, de salvaguardar la integridad de todas las personas que se desplazaron a lo largo y ancho del departamento del Paraíso y hacia otros sectores del país. Pues la Policía Nacional también estuvo en las caravanas de regreso, ¿verdad?, para todas estas personas que se regresaron pues ya estos últimos días de la Semana Mayor pues a sus lugares de residencia, siempre pues cuidando y velando cada uno de los bienes materiales y principalmente la vida de las personas. Pues la Policía Nacional reitera su compromiso siempre. El clase 3 de la Policía Nacional nos brinda detalles sobre las acciones preventivas realizadas en el departamento de Atlántida este fin de semana. Policía Nacional en Atlántida le dio estricto cumplimiento al plan de seguridad de Semana Santa, donde los visitaron una densidad turística arriba de 500,000, el cual la Policía Nacional le estuvo dando seguridad y protección en los diferentes sitios turísticos. De todas las operaciones policiales durante esta Semana Mayor, dejan 117 personas detenidas por aplicación a la ley de policía. 13 personas fueron detenidas por delito, 6 por violencia doméstica, 12 por orden de captura, armas de fuego decomisadas 8, armas blancas decomisadas 14, licencias decomisadas, un total de 86 licencias fueron decomisadas por infracciones varias. Operativos de pruebas de alcohol 143, saliendo positivo un total de 34. Seguridad a iglesias 58, seguridad a eventos sociales 24. Seguridad a sitios turísticos 135, vehículos decomisados 17, motos decomisadas 10, asimismo también se hicieron traslados de diferentes ciudadanos que sufrieron accidentes, un total de 17 personas fueron auxiliadas por la Policía Nacional, asimismo también se ejecutaron un total de recorridas 6, acciones humanitarias 18, vehículos recuperados se tuvieron 5, visitas especiales se tuvieron 6,
También la Policía Nacional en las últimas horas pues asesta un duro golpe a ciudadanos que se dedican a la distribución y venta de droga en el litoral atlántico, donde se decomisaron 2 kilos de supuesta heroína, asimismo también una bolsa conteniendo polvo blanco. Estos ciudadanos ya fueron remitidos junto a la evidencia a la Fiscalía del Crimen Organizado con sede en la ciudad de San Pedro Sula. La Policía Nacional reitera el compromiso de seguir trabajando para beneficio de toda la sociedad hondureña. Por su parte, el delegado de la zona noroccidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, Alfredo Cerros, también nos brinda declaraciones sobre los decomisos de unidades en este sector. Hubieron alrededor de 1.300 a 1.400 permisos de salida, aplicamos más de 224 multas y decomisamos una unidad que no podía circular en el sector porque no estaba autorizado. La mayoría de las multas que se dieron en este momento fue al sector transporte público, unidades que no llevaban sus respectivas medidas de bioseguridad. Los choferes y la gente que iba dentro de las unidades también no llevaba sus medidas de bioseguridad. Ese es un requisito primordial para esta institución. Y algunas también que no llevaban sus respectivos permisos de salidas eventuales, porque esas unidades tienen que ser revisadas físicamente y ellas arriesgaban salir para los lugares y creyendo que le podían dar una mordida a nuestros inspectores, pero hemos estado claros que tenemos que cambiar esa conducta. También multamos personas por haberles dado por tratar de darnos esas coimas, le llamamos coimas o mordidas, como le podamos llamar, que nos vienen a querer ensuciar nuestra institución, pero gracias a Dios pues logramos una semana muy importante, ¿verdad? El día de hoy también tenemos tomas de carreteras en algunos lugares que en estos momentos nos vamos a desplazar a esos lugares para darles a conocer a las personas qué es lo que está trabajando el gobierno y poder solucionar algunos temas para poder salir adelante en el país. Sí. Las Fuerzas Armadas de Honduras localizaron e inhabilitaron 2 áreas clandestinas de aterrizaje conocidas como narcopistas, las cuales fueron aseguradas en la comunidad de Pisigire y la aldea Los Ángeles Paulaya, ambos en el sector de Dulce Nombre de Culmín, departamento de Olancho. Las Fuerzas Armadas de Honduras, en el marco de la operación interinstitucional en el presente año, han inhabilitado 11 áreas clandestinas de aterrizaje para un gran total de 339 desde que se inició la operación en el año 2014. A continuación le presentamos las noticias internacionales. El gobierno de Estados Unidos ha anunciado la celebración el 12 de mayo de una segunda cumbre global sobre la pandemia del COVID-19 heredada de la celebrada en el septiembre en el 2021 y donde los países podrán debatir también de futuras amenazas sanitarias. Estados Unidos fue el anfitrión del primer encuentro y en esta segunda cita, también telemática, compartirán protagonismo con Alemania, Indonesia, Senegal y Belice en calidad de responsable del foro como el G7, el G20, la Unión Africana y la Comunidad del Caribe, según un comunicado conjunto difundido por la Casa Blanca. El presidente peruano Alberto Fujimori fue internado este domingo en una clínica de Lima tras sufrir una descompensación en la prisión donde cumple 25 años de cárcel por crímenes de ilesa humanidad, informaron fuentes oficiales. Fujimori presentó el cuadro de descompensación durante la madrugada del domingo, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital de Seguro Social, detalló el Instituto Nacional Penitenciario.
Distintos tribunales de justicia en El Salvador continúan esta semana los procesos para mantener bajo prisión preventiva a centenares de personas recientemente detenidas por sospechas de ser integrantes de las estructuras criminales de las pandillas y de cometer delitos graves. Eso es apenas una fracción de casi 12,000 personas que han sido detenidas bajo el régimen de excepción declarado por el presidente Nayib Bukele a finales de marzo, después de una ola de violencia que dejó 87 muertos en 72 horas en las calles y los barrios de este país. La cifra fue anunciada por el propio presidente Nayib Bukele en un mensaje de Twitter el pasado 15 de abril, donde menciona que más de 12,000 terroristas capturados en solo 21 días. Entre los objetivos de esta cumbre figuran de nuevo la vacunación, el desarrollo de test y tratamiento, la protección del sistema de salud y sus trabajadores o la afiliación frente a posibles emergencias. Así pues lo han explicado la Casa Blanca. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya cuenta con su cuarta dosis de vacunación contra el COVID-19. Ha hecho su lucha contra la pandemia uno de sus principales ejes de su gobierno. El expresidente peruano Alberto Fujimori, de 83 años, ha sido internado en los últimos meses en varias ocasiones por presentar problemas cardíacos y fibrosis pulmonar, y también padece de gastritis y unas lesiones en la lengua conocidas como leucoplasia, que son consideradas precancerígenas. El exmandatario cumple una sentencia dictada en el 2009 por la matanza que provocó la muerte de 25 personas en total, así como el secuestro de una periodista y un empresario tras el autogolpe en 1992. El pasado 8 de abril, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ordenó al Estado peruano que se abstenga de cumplir una resolución del Tribunal Constitucional que atribuyó el indulto que le otorgó en diciembre del 2017. Las organizaciones no gubernamentales de El Salvador denunciaron exceso de autoridad en los operativos que se llevan a cabo en las comunidades con persistencia de pandillas, y alegan que todos los arrestados no son delincuentes. El estado de excepción, ratificado por el Congreso Nacional en una serie de modificaciones a la ley, ha sido duramente criticado por activistas y entidades de los derechos humanos. Algunas de las reformas que incluyen un cambio de 72 horas a 2 semanas de retención para las detenciones sin cargos, aumento de la pena por pertenecer a pandillas es de 9 a 45 años de prisión, y castigar la difusión de mensajes de pandillas en los medios de comunicación. Estados Unidos también ha reaccionado a las acciones para combatir la violencia en El Salvador. El presidente Nayib Bukele también criticó al mensaje de algunos funcionarios de Estados Unidos y acusó a la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de apoyar a las pandillas. Hasta aquí la información del día de hoy. Como siempre, agradecemos su fiel sintonía. Los esperamos en nuestra próxima emisión y los dejamos con la programación de Avance.